Para mí siempre es un honor compartir este espacio académico con ustedes y ahora con esta nueva cátedra de los disruptores con el tema de Picasso. Ya de por sí abordar el tema de Picasso es un gran desafío. Picasso es el más prolífico, el más vendido, el más falsificado, el más robado, el que más museos tiene. Tiene un corpus de obra gigantesco y siempre es el desafío de que cuando uno vuelve a repasar Picasso encuentra obras que nunca había visto, o sea, siempre nos va a sorprender, ¿no? con esta cantidad de obra y tan diferente. Es un artista que nunca se cansó de experimentar, pasó por todos los medios y va a ser clave para las vanguardias y el arte moderno. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es abordarlo desde el punto de vista académico para que conozcamos los inicios, por si no lo conocían, cuál es su aporte y vamos a hacer un poco un seguimiento cronológico y comentando pues estas características de disruptor, que es lo que estamos viendo en el día de hoy. Bueno, entonces Picasso nace en 1881 en Málaga y desde el día que nació pues hay una anécdota de que ya desde que nació pues fue diferente su llegada al mundo, porque él nace y la comadrona lo recibe y él no llora y entonces había un doctor que era un tío ahí y estaba fumando y le echa todo el humo del cigarrillo en la cara y ahí sí el muchachito empieza a llorar. O sea, esa es la llegada de Picasso al mundo. En su certificado de nacimiento figura como Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso, más conocido después como Pablo Picasso. Bueno, entonces su padre Juan Ruiz y Blasco es un pintor y académico más preocupado por el tema de realista, de captar la realidad tal cual, que es pues lo que vemos en estas obras de Las Palomas, que es como lo más conocido, lo que nos ha llegado hasta nosotros, y fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Saltermo en Málaga. Fue el primer maestro de Picasso, donde ya desde muy temprana edad ya vemos estas primeras pinturas donde capta perspectiva, movimiento, y sus temas favoritos, pues los toros y las palomas durante todo el tiempo. Aquí vemos obras de niño, pues, donde ya vemos estos temas, ¿no? Entonces el padre es crucial en la vida de Picasso y es el que le dirige su carrera desde el principio, desde el punto de vista académico. Su madre, digamos que está un poco más a la sombra dentro de la carrera de Picasso, pero es clave. Él la va a pintar muchas veces. Esta obra es posterior, es del 96, ya es de su etapa en Barcelona. La pinta cosiendo, en las labores domésticas, siempre de perfil. Y ella es clave porque ella cree ciegamente en su hijo como artista y en su talento, y ella es la que guarda toda esta cantidad de obras de su infancia. Entonces por eso también pues eso va a hacer que tengamos mucha obra de Picasso, ¿no? María Picasso López, madre de Pablo Picasso, es la segunda de las 6 hijas de Francisco Picasso Guardeño, de raíces de Génova, ¿no? De ahí viene el apellido Picasso. Llegaron a comienzos del siglo XIX a España, y Inés López Robles, descendiente de una familia malagueña dedicada a la fabricación de toneles, y ahí tenemos a los abuelitos maternos de Picasso, ¿no? Con el tiempo, en el 91, el padre de Picasso consigue una plaza en La Coruña como profesor de arte. Ellos se trasladan, si ven, pasan del Mediterráneo a
a estas costas del norte. El clima es tremendamente frío, es un ambiente muy diferente y para la familia Picasso, bueno, en este caso la familia Ruiz, pues es un cambio muy, muy fuerte y pasan muchas penas. Entre esas se les muere la hija Conchita y es algo que los va a marcar mucho a ellos, sobre todo, bueno, los padres, o sea, los marca mucho esta muerte. Y aquí tiene Picasso ya un acercamiento a los óleos y trabaja paisajes, ¿no? En esta región se siente mucho más marcada la influencia académica de Madrid, está más cerca, y Picasso trata de alejarse un poco de esta influencia académica trabajando caricatura. Sin embargo, es aquí donde ya empieza su formación académica. Su papá dice ya es momento, entra a estudiar. Resulta que él entra a la secundaria, pero en el mismo edificio arriba era la escuela de artes y él era el menor de todos, recibía clases y llega un momento en que los papás deciden que mejor ya no termine el colegio, sino que se dedique al arte. Entonces tenía compañeros adultos y vemos que Picasso tiene esta formación académica y estos son los ejercicios típicos pues de este periodo: retratos del papá, el modelo, paisajes en óleo. Aquí hay un retrato del hombre de la manta que es su padre, que es en esta época donde el padre deja de pintar. Él entra en una profunda depresión y él solo era del trabajo a la casa al trabajo, y se pasaba la tarde con su manta mirando la ventana, viendo llover. Su hijo pues empieza a ser mucho más exitoso y su papá le entrega los pinceles, ¿no? Como quien dice, sigues tú. Entonces aquí vemos pues obras de esta etapa donde ya empezamos a ver lo que veremos después en el periodo azul, ese como retratos psicológicos con esta niña de los pies descalzos o este viejo. Picasso siempre se caracterizó por llevar la contraria y hacer lo que no le correspondía, digamos. En este momento en esta edad que le correspondía pintar como niño, él pinta como adulto, ¿sí? Y incluso lo llegan a comparar con grandes maestros. Aquí tiene su primer mecenas, un médico filántropo asturiano, Ramón Pérez Costales, y le patrocina 2 exposiciones aquí en La Coruña. Tiene muy buenos comentarios, hace muchos retratos y la gente empiezan a compararlo pues con grandes maestros, ¿no? De ahí al papá le sale una plaza en Barcelona, entonces se trasladan a Barcelona y antes de llegar a Barcelona, Picasso está una temporada en Madrid, donde va al Museo del Prado, conoce los grandes maestros, Velázquez, Goya, y este retrato de Felipe IV pues es un retrato copia que hace Picasso de Velázquez. O sea, él empieza a absorber a los clásicos, que es algo que para mí, digamos, es de lo que más me gusta de Picasso, esa manera como él absorbe la tradición y después nos la va a mostrar con sus propias palabras y su propio lenguaje. Digamos, en este caso, pues es una copia que él podría haber sido un copista excelente, ¿verdad? Bueno, ya viviendo en Barcelona, pues va a pasar sus vacaciones en Málaga y es este famoso retrato de la tía Pepa, donde vemos en esta gran oscuridad cómo se asoma este personaje con gran luz y aquí es donde empieza su serie de autorretratos. El padre pues sigue dirigiéndole su carrera académica. Vemos que Picasso trabaja dentro del realismo, esta primera comunión, este monaguillo, donde tenía una excelente perspectiva, manejo color, todo lo que se podía esperar de un académico. Y llega el momento en que hace esta obra de gran formato, 1,97 por 2 metros y medio, que es digamos que una medida grande, pensando en que él es un adolescente, tiene 16 años y trabaja en un estudio pequeño que dicen que
tiene algo de problemas de perspectiva porque él no se podía alejar suficiente para ver bien la obra. Entonces aquí, en esta obra, pues es el tema de la ciencia y la caridad, es un tema que él trabaja, es una obra que él trabaja para entrar como académico, ¿sí? Es su trabajo de ingreso como académico y es la obra hasta donde llega, digamos, la tutoría de su padre. O sea, su padre le diseñó la carrera y le dijo, tienes que hacer, pintar así, ir aquí, hasta aquí. Es más, su padre le hace de modelo para el doctor. Fue una obra muy elogiada, ganó medalla, pero también muy criticada. Se le criticó mucho la mano de la enferma, que decía que parecía un guante, que estaba mal hecho. En fin, pero hasta aquí llega la etapa académica de Picasso, ¿no? Estando en Barcelona, sigue estudiando pues en la escuela de arte, en la Lonja, en la Llotja, y ahí ya conoce a los artistas, ¿no? Y empieza a frecuentar la cervecería Café Restaurante als Quatre Gats, que era un espacio regentado por este señor Pere Romeu, y ahí va a conocer a Ramón Casas, Santiago Rusiñol, Miguel Lutrillo, y estos, bueno, eran mucho mayores que él todavía no es mayor de edad, llega aquí con todos estos artistas, con mucho más, ya con una carrera formada, estos artistas pues ya en el mundo de bohemio, se drogaban con morfina y frecuentaban las prostitutas, entonces ya él empieza a entrar como en el ambiente bohemio de la época, y eran artistas que iban más en la línea del modernismo, el modernismo español, y están mirando París, ¿no? Entonces esos artistas viajan a París, vienen, cuentan las historias, llevan impresiones de Toulouse-Lautrec y todas estas obras, y Picasso ya empieza a trabajar, digamos que fuera de la tutela del padre, empieza a deformar, a alargar las formas, mucha influencia del Greco, como pueden ver aquí. Y finalmente, así para ir rápido, decide viajar a París, porque de tanto ir de París, él decide viajar a París. Y entre 1901 y 1904 va y viene, ¿sí? Todavía no se instala en París, no era fácil, entonces todavía volvía pues a donde sus padres. Y él llega porque manda una obra que es aceptada en la Exposición Universal y consigue contactos, y estando en París, ahí está con uno de sus compañeros, tiene montones de dibujos de esta época, autorretratos de esta época. Es en París donde él ya empieza a firmar Picasso. Antes firmaba P. Ruiz Picasso o o sea, en fin, ¿no? P. Ruiz y P. Ruiz P. En fin, aquí ya es Yo Picasso, se llama este autorretrato. Él consigue una exposición con Pere Magnac, que es un barcelonés que trabajaba como marchante de obras, y le consigue una exposición junto a un pintor vasco, Francisco Iturrino, y Picasso se encuentra con que él llega y en 15 días tiene que completar 60 cuadros, y él no tiene todas las obras completas, y trabaja a una velocidad que imagínense, en 15 días completar 60 cuadros para la exposición, ni siquiera tiene dinero para lienzos, y esta obra pues trabaja en cartón, porque el cartón se seca rápido y permite pues un trabajo más veloz. En esta exposición, esta es una de las obras de esta exposición, es donde él absorbe las vanguardias. Entonces ahí vemos la pincelada larga de Van Gogh, vemos el colorido impresionista y todo esto, es como absorbe, o sea, Picasso es como una esponja que por donde llega absorbe todo y nos lo muestra con su propio lenguaje. Pero él se encontraba en Madrid cuando ocurre esta gran tragedia. Su amigo Carlos Casagemas, que es con quien viaja, resulta que ambos eran
bueno, trabajaban con esta modelo, Germaine, nacida como Laura Gargallo, y ella era amante de los dos, o sea, a veces de uno, a veces del otro, y resulta que Carlos Casagemas era impotente, entonces esto pues tenía su gran desventaja ahí, y ella lo rechaza y estaban en un sitio de estos nocturnos y él le da un tiro a ella, pero no le atina y después se dispara en la sien, como lo vemos en la imagen esta que está aquí, ¿verdad? Entonces a Picasso esta muerte le afecta muchísimo y él empieza a trabajar sobre el tema de su amigo muerto, pero vemos cómo sigue absorbiendo las vanguardias. Esta que les acabo de mostrar tiene mucho de obras de Van Gogh y él se siente muy identificado con Van Gogh porque el tema de que Van Gogh también se suicida y la manera como lo muestra y las pinceladas y todo esto, y empieza a trabajar pues este tema y es cuando se empieza a desarrollar el periodo azul, que es este periodo con características tristes marcadas por esta muerte, ¿no? Él todavía no vive en París, como les decía, él va y viene de Barcelona. Y vamos viendo cómo absorbe esta tradición, en este caso toma el entierro del conde de Orgaz del Greco, toma esta idea del área celestial, el área celestial, bueno, aquí la ven aquí arriba, y el área terrenal dividida, como vemos en esta obra, y este tipo de pincelada. Es una obra donde vemos arriba la llegada de Casagemas al cielo en caballos y lo recibe toda una recepción de un bordel celestial. Y abajo tenemos el funeral propiamente dicho, donde tenemos a Carlos Casagemas cubierto pues con la sábana, ¿no? Aquí tenemos pues el autorretrato correspondiente a este periodo, que hay muchos más, en todos los periodos hay muchos, pero este es uno. Y aquí digamos que surge en escena la figura de Jaime Sabartés, que es un barcelonés también, que llega con ellos. Ellos viven como en el círculo de los españoles exiliados en Francia y viven como en un barrio español donde hay pues muchos que comparten. Voy a hacer aquí un paréntesis porque es para los que no saben, es bastante importante su influencia aquí en Guatemala. Jaime Sabartés es un poeta español nacido en Barcelona, estudiante de la Llotja, que es donde estudió también Picasso, ahí se conocieron, asiduo del als Quatre Gats, y conoce a Picasso en el 99 y tiene una gran amistad a lo largo de toda la vida. Y es un gran promotor y propagandista de la obra de Picasso, y él va a vivir en Guatemala en 1904 a 1927. O sea, ellos son amigos mientras va y viene, y en el momento en que Picasso se instala en París, o Jaume en catalán, se instala en Guatemala, ¿no? Viaja para acá a visitar a su tío materno, Francisco Gual Oromi, que tenía un establecimiento en el Portal del Comercio que se llamaba El Sol. Entonces se queda aquí. En Guatemala se vinculó con artistas como Carlos Valenti, Carlos Mérida, Humberto Garavito, Rafael Yela Gunter, Rafael Arévalo Martínez, entre otros. Fue el primer maestro de perspectiva de historia del arte en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Publicó artículos de prensa, crítica literaria, libros sobre Guatemala, del presidente Estrada Cabrera, escritos sobre Picasso. En el 13, él y su esposa se marchan a Nueva York y se radican por cerca de un año. Y previo al viaje es cuando le entrega una carta de recomendación a Carlos Valenti y Carlos Mérida. Es una recomendación dirigida a Pablo Picasso porque ellos tenían planes de viajar a París, que es cuando viajan Carlos Mérida y Valenti, que es el que hace este retrato, y es esa trágica escena donde Valenti se suicida y era el que compartía pues habitación con Carlos Mérida y su vida.
En el 20 regresan otra vez a Guatemala y participan en la fundación de la... antes de eso. Al regresar a Guatemala nace su hijo Mario de Jesús y Zapartes y su esposa deciden radicarse en Quetzaltenango por la represión del gobierno de Estrada Cabrera, y ahí también trabaja en traducciones del francés y en cables y en prensa. Y en el 20 regresan a Ciudad de Guatemala. Participa en la fundación de la Alianza Francesa, donde fue uno de los primeros catedráticos, y para las celebraciones del centenario de la independencia de Guatemala en 1921 fue nombrado jurado calificador del concurso de arte, junto con su viejo amigo Justo de Gandarias. Bueno, profesor del Instituto Nacional para Varones, y su hijo se enferma y ellos regresan a Barcelona. Y con motivo de esa enfermedad, él abandona a su mujer y le pide a Picasso apoyo para irse con su novia juventud a Montevideo, se va. Y después Picasso en el 35 le escribe y le pide que por favor llegue para ser su secretario privado, y es el cargo que va a tener hasta 1968, que es cuando muere. Después de este gran paréntesis, que creo que era importante para los que no sabían, seguimos en el periodo azul. En 1902 él no solo toma de París, sino de Barcelona. En esa época Barcelona es una ciudad pujante, una ciudad industrial, va a tener muchos problemas de la gente que llega a trabajar, pues todo este problema que se da en el siglo XIX de hacinamiento, de estos... digamos, de esas condiciones de trabajo espantosas. Entonces la gente pobre en las calles que no tiene ni, o sea, es unas condiciones de, entonces eso es lo que él ve y trabaja. Pues la serie es más extensa, y la obra, digamos, La vida, que es esta obra que tenemos aquí, es como la obra estrella de este periodo, donde él quería mostrar nacimiento, las relaciones, la muerte, todo lo que significa la vida, y él se quería mostrar como en un autorretrato, pero con el tiempo las facciones se van volviendo las de su amigo Casagemas, que es lo que nos muestra aquí. Y puse esta escultura porque Picasso también es importantísimo como escultor, y vamos a tener esculturas de todas las etapas que podemos comparar. Y así, no son retratos específicos, sino que es la pobreza en general, las condiciones duras de la vida, lo que nos está mostrando. Y realmente aquí Picasso está ya en búsqueda de un lenguaje. Él está buscando un lenguaje propio, y ya pues está pues buscando esto cuando ya en 1904 se instala definitivamente en París, en el Bateau Lavoir, que es como lavadero de barcos, que es como, tenía una fachada como de madera que parecía un barco, y era un edificio de talleres donde había varios artistas. Él ya se instala ahí y comparte pues con varios artistas, y es ahí donde conoce a Fernande Olivier, la primera de sus mujeres. Ella era modelo de varios artistas, pero Picasso la toma como su modelo propia, y 24/7 pues la tiene viviendo con él, tanto que cuentan que él la encerraba con llave para que no compartiera con nadie más, no modelara para nadie más. Incluso cuenta que un momento hubo un incendio y esta pobre tuvo que saltar del segundo piso porque estaba encerrada. Bueno, entonces con Fernande Olivier empieza una nueva etapa en Picasso, que es el periodo rosa. O sea, él sigue en busca de un lenguaje, como los... bueno, cuando él llega a Francia, pues conoce en vivo y en directo la obra de Toulouse-Lautrec y artistas que él había oído mencionar en el bar de los Quatre Gats. Él lo conoce en vivo, y pues el circo era una de las atracciones que estos artistas mostraban, y Picasso también, y empieza a mostrar. ¿Notan ustedes la transición? Porque siguen siendo estos personajes como tristes que veíamos, pero dentro del contexto del circo, ¿no? Y digamos, en esta obra de la familia acróbatas, Picasso, alejándose de la academia, ya se da ciertas licencias. Por ejemplo, si ustedes se fijan en el señor gordo que está de rojo, le falta una pierna. Mírenlo bien, debajo del vestidito de la niña. Aquí debería continuar la pierna, porque un señor tan pesado y como está como apoyado de ese lado, no podría,
O sea, ya empieza a darse licencias poco lógicas que en un contexto académico pues no serían aceptadas, además de la deformación. Y es en este periodo académico donde viene la gran revolución creada a partir de las señoritas de Aviñón, ¿no? Que en su momento no fue entendido. Apollinaire lo llamó al principio el burdel filosófico. Los amigos no lo entendieron, pero ya regreso ahí un poco al proceso, ¿no? Entonces, y ya les cuento más de esa historia. En esa época hay una gran exposición de arte africano en el Museo del Trocadero de París, al que Picasso asiste y conoce en vivo y en directo las máscaras africanas y ve un nuevo tipo de representación donde no necesariamente es la representación realista a la que él estaba acostumbrado y al que le habían enseñado. Incluso él llega a decir: una cabeza es un conjunto de ojos, nariz, boca que se pueden distribuir y componer como se quiera, la cabeza seguirá siendo la cabeza. Y también le interesa mucho la escultura ibérica, pues de la cultura ibera, y vemos, por ejemplo, los famosos ojos picasianos de dónde salen, ¿verdad? Entonces él absorbe toda esta cultura y nos lo transmite en su lenguaje. Incluso llegó a tener en su poder estas obras que fueron robadas del Louvre por un belga que era amigo de ellos y se las llevó a Picasso, y Picasso se metió en un lío porque él tenía las obras de él robadas, ¿no? Entonces, pero lo tuvo, o sea, tuvo en su taller las obras, lo que le permitió estar mucho más cerca de este arte, ¿verdad? Entonces, todo el proceso de la creación de las señoritas de Aviñón, el montón de bocetos que hay, es lo que va a crear una gran revolución entre los artistas, incluso artistas que ya por esta época ya estaba el expresionismo alemán, ya estaba el Fauve. Entonces, artistas que estaban militando en otras corrientes, como Braque, al ver estas obras se pasan se van a volver cubistas. Todavía no hemos llegado al cubismo, pero esa geometrización pues empiezan a verla, y siguen las influencias que vienen del arte de la tradición, digamos. Esta obra del Greco, la visión del Apocalipsis, la abertura del quinto sello, era una obra que su amigo Ignacio Zuluaga la tenía en su poder, en su casa. O sea, Picasso la vio, que es que no es lo mismo. O sea, el Greco tiene unas pinceladas que verlas de cerca de verdad que emociona, ¿no? Entonces, este personaje de San Juan que tenemos aquí, miren los pliegues que tiene y cómo esos pliegues los repica aquí. Entonces él va viendo cómo el Greco, que estamos hablando de una obra de 1610, que ya era se adelantaba a su época. Picasso logra ver esos elementos y va creando pues su propio lenguaje. Ven, él es como una esponja que absorbe, ¿no? Y como les decía, aparte de que era visitante asiduo del Louvre, pues tuvo la oportunidad de tener esta obra, y esta obra no está completa porque en la parte de arriba estaba la parte celestial, como esta otra que tenemos aquí, que es una anunciación que le recortaron la parte de arriba, y arriba es un coro de ángeles que está como una obra aparte, pero al estar en una obra aparte cambia como lo que el artista quiere decir, porque este personaje en primer plano de San Juan pues es mucho más importante. Y tomando de los maestros, de los primeros bocetos de las señoritas de Aviñón, estaban las mismas 5 mujeres desnudas y había 2 hombres vestidos, que como visitando el burdel, digamos, ¿sí? Y yo le encuentro relación con el almuerzo sobre la hierba, que en su momento, en 1863, generó una ruptura. O sea, Manet manda esta obra al salón, y es cuando Napoleón III dice, se da cuenta que hay tanta obra rechazada que crean el Salón de los Rechazados. O sea, esta obra se expone en el Salón de los Rechazados, pero crea una ruptura. Entonces es la ruptura con la tradición, y en los artistas de la época esto pues va a influir un montón, y estamos viendo que Picasso
Picasso está buscando crear una ruptura, entonces pues tiene sentido que haya tenido esta idea de los dos vestidos, las desnudas, tiene el bodegón también en primer plano, va a tomar de Cézanne esa pincelada fraccionada, de las bañistas de Cézanne, las composiciones, montones de dibujos, y llegamos finalmente otra vez a las señoritas de Aviñón, donde vemos las 5 mujeres en el burdel con la máscara africana y vemos todos estos elementos que les estaba comentando, ¿verdad? Fue tanto el proceso influyó un montón en los artistas del momento, pero ya la obra terminada no les gustó casi que ni a los artistas. Picasso lo tuvo como 10 años en su taller escondido. Finalmente en los 20 lo compra un modisto y lo pone en su escalera y finalmente pues fue a parar al MoMA, que es donde está actualmente, y se ha considerado una obra, la ruptura, o sea, es como la obra de Picasso donde crea ya un lenguaje y crea una ruptura, y ahí vamos viendo por qué. Entonces, toda esa experimentación, aquí ya le encuentra su lenguaje y empieza a trabajar ya estas formas con este tipo de abstracción, no en el sentido de que son abstractas, porque Picasso nunca va a ser abstracto, sino que abstrae la realidad y la muestra con su propio lenguaje, ¿no? Visitante asiduo del Louvre, vemos un ejemplo. O sea, a mí me encantan las reinterpretaciones que él hace de las obras maestras y vemos pues una interpretación de Ingres acá con esta obra, ¿no? Y así va trabajando. Y Braque, que les contaba que Braque había estado trabajando con Matisse dentro del movimiento Fauve, y cuando ve esto se va con Picasso y empieza la experimentación. Realmente el cubismo no se lo inventó Picasso, sino fue toda la experimentación que hace con Braque, pero no la hubieran hecho si Picasso no hubiera hecho esa ruptura que hizo en todo el proceso para llegar a las señoritas de Aviñón, ¿verdad? Entonces empieza, aquí se los paso rápido para que comparen una obra de Braque y una de Picasso. Realmente es muy difícil diferenciarlo. No sé si han visto en la película de Sobreviviendo a Picasso, que es cuando, digamos, se echa con las obras que hace, con el libro que hace François Gillot, cuando llegan con los nazis a ver las obras degeneradas, incluso él saca una obra de Braque y lo mira y dice, no, es que ni yo las puedo distinguir. O sea, es cuando les está mostrando las obras a los nazis, y en la película pues lo muestran de una manera muy jocosa. Picasso también, bueno, no me voy a detener ahí en la investigación de ambos, pero va llegando a este lenguaje donde va geometrizando y poniendo como diferentes puntos de vista al mismo tiempo, y también tiene escultura. En todos los periodos pues va a trabajar escultura. Los temas son tradicionales, o sea, bodegones, desnudos, paisajes, pero a medida que la investigación avanza, digamos, se van volviendo monocromáticos y se van quedando como en los pedacitos, y se va volviendo abstracto, aunque no era la intención, pero la gente lo empieza a ver abstracto. Él pues se va ahí vemos a Gertrude Stein, ahí en el fondo tenemos obras de Picasso de este periodo, Alfred Jarry, Apollinaire, o sea, eran todos los personajes de la época que influyeron bastante tanto en el apoyo a la obra de Picasso. O sea, ya en ese momento pues va a tener pues ya mucha más repercusión, y él se va a nutrir también de la obra y los escritos de estos personajes. Por ejemplo, Henry Bergson, que dice: con el paso del tiempo, un observador acumula en su memoria una gran información sobre un objeto dado del mundo visual externo. Entonces, yo estoy viendo una escena, acumulo en mi mente una cantidad de escena, de fracciones de la escena,
y a la hora de plasmarla en mi obra, puedo ponerlas de cualquier manera, ¿sí? Para mostrar todos los planos al mismo tiempo. Entonces, así pues tenemos retratos de este es el galerista que le hace esta primera exposición cuando llega a París, casi que porque busqué la foto como que reconocemos al señor, pero se va volviendo bastante abstracto y incluso empiezan a ponerle letras porque ellos quieren, tanto Braque como Picasso, seguir siendo figurativos y realistas. Y la letra inmediatamente te trae, porque si te dice torero, buscas el torero. Si te dice guitarra, buscas la guitarra. Entonces es una manera de traernos a la realidad. Por esta época llega otra mujer a la vida de Picasso, Eva Guell, que es a la que él llamaba cariñosamente Mayolí, y la vamos a ver representada así como en esta obra abajo, hasta abajo, dice Jolie, aquí, por aquí, se tapó con el, bueno, ahí donde apareció la palabra Jolie. Entonces ella muere muy pronto, ella muere en el 15, le da una enfermedad que no me acuerdo ahorita, cáncer de pulmón, y su muerte supone pues un gran dolor para Picasso y la sigue representando. Esta mujer con guitarra que ustedes ven aquí, todas estas son ella trabajada dentro del cubismo analítico. Entonces, esto que vemos aquí es el cubismo analítico, que es uno de los grandes aportes de Picasso, donde toma todas las facetas al mismo tiempo y las plasma, ¿no? Entonces se vuelve ese detalle que se va volviendo casi cubista, y este es uno de los grandes rupturas y los grandes aportes de Picasso en las vanguardias, y a partir de aquí, donde él llega a la pintura pura, va a haber varios ismos que se van a salir de aquí. El futurismo va a fraccionar igual, pero tiene énfasis en el movimiento. Ellos están en Italia. El orfismo también en Francia, donde busca más un cubismo más colorido. O sea, es también este análisis, pero mucho más colorido. Artistas como Picabia, que van a ser surrealistas, también tienen su periodo cubista. Fernand Leyer, que es el único representante del tubismo, un crítico le dice tubismo porque parecen tubos, entonces fracciona y lo vuelve en tubos. Es como la máquina, el hombre de la máquina, el mundo moderno, pero esto con los colores primarios también se va a volver en momentos abstractos, ¿no? El vortismo en Inglaterra, también la máquina, el hombre moderno, la geometría y todo esto. Este es un movimiento mucho más corto porque se termina con la Primera Guerra Mundial. Pierre Mondrian empieza todas sus investigaciones abstractas y va a llegar solo a los colores primarios, blanco, negro, las formas básicas. El suprematismo de Malevich, que empieza como con enseñanza cubista, pero se va a volver, él es el que llega al blanco sobre blanco, Malevich, solamente un cuadrado blanco sobre blanco. Pero entonces Picasso y Braque se están dando cuenta que ese no era el mensaje que ellos querían dar, porque ellos querían seguir siendo realistas, y viene la etapa del cubismo sintético. Entonces era como verlo más en general y hacer una síntesis digamos, en un bodegón. Y aquí es donde empieza el papel pegado y el collage. El papel collé, que es en francés, y es, por ejemplo, la botella que ven ahí. El papel pegado es que recorto en el periódico la formita de la botella y la pego, la formita de la mesa y la pego. Y el collage es que ya se arma con diferentes pegados y empiezan a pegar periódico, etiquetas. Entonces aquí lo que hacen es poner la realidad en los cuadros. Entonces, por ejemplo, ese Suce es una bebida alcohólica, entonces el periódico, o sea, la realidad se trae y se pega. Aquí hay otra gran innovación de Picasso y es el collage. Entonces, esto no era considerado arte, pero a partir de Picasso, pues empieza, ya es uno de los grandes aportes, y empiezan tanto a pegar
como a imitar los materiales pegados, ¿no? Entonces sigue igual con Braque y entra a escena otro español conocido como Juan Gris, que no me acuerdo, creo que no puse obras de él, pero si ven la partitura, el papel tapiz, y también pintan simulando esto, entonces se concreta, o sea, regresan a la realidad, y esta es como la más famosa de Picasso de esta época, que usa literal una cuerda, mimbre, y crea pues esta obra, y las famosas guitarras son de esta época, o sea, ya él llega y construye con elementos reciclados, collages tridimensionales, que son los ensamblajes. Entonces ya vienen estas esculturas que también van a ser muy importantes para la vanguardia, porque son esculturas construyendo con elementos encontrados. Esto pues era nuevo hasta este momento. Digamos que la escultura tradicional es con los materiales tradicionales de bronce, madera tallada, piedra tallada, mármol, todo esto. Y él trabaja, por ejemplo, esa cabrita que ven aquí, que es de más adelante, que ya la vamos a ver, el bronce de una manera diferente, ¿no? Él trabaja, por ejemplo, bueno, esto que es materiales encontrados, es un bodegón con flecos, y si ven que es un cuchillo, un panito con unos tomates encima y el mantelito. Y los vasos de absenta cubistas, que es esta bebida verde alcohólica que tomaban los artistas de la época, que le echaban un terrón de azúcar y está la palita. Y esto es bronce, o sea, es una manera diferente de mostrarnos el bronce. Y empieza toda su serie de ensamblajes, ¿verdad? Que con objetos encontrados, que son un montón, pero ¿cómo va la pintura después del cubismo? Entonces, es cuando conoce a Olga Koklova. Olga Koklova era bailarina del ballet ruso. En esta época Picasso se involucra pues con el ballet ruso, hace escenografías, vestuarios, viaja con ellos y le fascina esta bailarina, pero ella era hija de alguien del ejército y le dicen, mire, si usted se va a meter con ella, le toca casarse, y se casa. Esta es la primera esposa de Picasso. Y él tiene un regreso neoclásico, o sea, él en la etapa, para que vean cómo él no se cansa de experimentar, no se casa con un tema, él avanza, cambia, salta, va, regresa, y Olga pues es su musa y su modelo, y desarrolla esta época que es como un clasicismo de formas redondeadas con cuerpos pesados, muy volumétricos, y composiciones muy estáticas. Es como su época neoclásica, pero sigue trabajando, o sea, no se queda en un tema, y vamos a ver en esa época neoclásica obras como esta, que es como su lenguaje que parte de toda esta investigación que vimos, ¿no? Entonces aquí se los paso rápidamente, esta etapa. A Olga la empieza a deformar, y ella sufre pues mucha violencia con Picasso. Cuentan que la arrastraba del pelo también. Entonces él, en algún lado leí que él decía que era que cuando ellas quedaban en embarazo, él perdía como ya ese amor que tenía, como que, ¿sí? Entonces ella pues tiene su primer hijo, que es Pablo, y él les perdía como, y es cuando ya empieza la búsqueda de otra, digamos. Pero bueno, aquí, volviendo pues al lenguaje que Picasso va creando, por ejemplo, miren esta obra que se llama El beso. Es un beso casi que dramático, ¿verdad? Es monstruoso, es casi que se están devorando. Y el tema pues del artista y su modelo, que es un tema que él trabajará mucho. Y esta obra, miren que esta obra ya tiene algo de lo que va a ser el Guernica, o sea, ya está trabajado. No es que con el Guernica empezó a trabajar en blanco y negro, o sea, esta obra estaba trabajándola en blanco y negro, y había momentos en que
en que todavía no había resuelto la obra en color y pues sigue en blanco y negro. Aquí llega a la escena María Teresa Walter, que va a estar simultáneamente con Olga de esposa, tiene a María Teresa Walter, y viene el periodo de la obsesión erótica. Entonces, ahí tenemos a esta mujer desnuda durmiendo, que se va a unir este periodo erótico con el surrealismo, porque Picasso además navega con todas las vanguardias que se están sucediendo, ¿no? Entonces, vemos estos estudios que está aquí con senos, esta pareja dentro del surrealismo y cómo se va volviendo tremendamente esquemático y va trabajando pues todas estas variantes, también en escultura, que este es de este momento. Cuando muere Apollinaire, a él le encargan el monumento funerario y él hace un montón de opciones, estas famosísimas que son estas que recolecta chatarra. Ahí está pintada en el Museo Picasso, y en el Reina Sofía está esta en el color del bronce, pero finalmente no escoge ninguna de las, pero a él le sirve, es la etapa de la escultura del movimiento de Apollinaire, ¿no? Bueno, aquí les muestro rápidamente esta mujer reclinada sobre, parece una mesa de billar, y miren ya ese erotismo que vimos. Ella después tiene a su hija Maya, y ya vemos como un monstruo con estos dientes aquí y estos personajes que se transforman. Bueno, en este periodo que tiene a estas dos mujeres al mismo tiempo es cuando Picasso hace un estudio para la crucifixión que nos quiere mostrar el dolor de la crucifixión. O sea, es un momento bastante crítico en ese momento de dolor, es lo que nos quiere mostrar. Y no sé si logran identificar los personajes, pero bueno, aquí está, se los muestro. En blanco y negro está lo más dramático, que es Jesús crucificado. Esta es la Virgen que está llorando de dolor, casi que deformada. Esta también se ha identificado como la Virgen y tiene como un manto rojo que cuelga. Esta que está aquí es María Magdalena, que está sonriendo porque está pasando algo que se sabía que iba a pasar, entonces ella está tranquila. Están el juego aquí abajo donde se están jugando las vestiduras de Cristo. Aquí abajo están los ladrones que ya los descolgaron de la cruz, y este en caballo es el de la lanza que está, que es el que está aquí, que lo puya con su lanza, y esto verde que están viendo aquí es la esponja. Entonces Picasso juega con los tamaños. Bueno, con María Teresa Walter es el periodo este periodo de estas esculturas. Él compra un castillo, ya como ven, ya en este momento es líder de la vanguardia. Se le acumulan los compradores, los marchantes, vende muchísimo. Y aquí es cuando trabaja, ven el perfil de María Teresa en toda esta serie de esculturas, ¿no? Otra vez el escultor y su escultura, vemos la escultura, y si se dan cuenta tiene como un pene aquí en la parte de la frente. O sea, siempre María Teresa va a tener ese, y lo vemos aquí en la que está sentada, como este elemento erótico, o esta gran dama oferente que lo recibe a uno al entrar a una de las salas del Reina Sofía, que es monumental, con estas figuras voluminosas, pues es de este periodo. Se los muestro aquí rápido. Los bronces son, aquí está del lado izquierdo el blanquito en yeso mental, como él lo arma, y ya la fundición en bronce, ¿no? Va esquematizando, digamos que ya Picasso va a llegar a un punto que lo que él haga lo vende, o sea, tanto que él ni siquiera firmaba al terminar, sino cuando vendían. O sea, él cuando vendía ya lo firmaba para entregar. La firma de Picasso se va volviendo
un sello. Incluso hay una anécdota que él estaba un día en una playa y una familia vio y le dijo al hijito con un papel, ve y le consigues el autógrafo a Picasso, y va el niño y Picasso se lo escribe en la espalda, pues como quien dice, en algún momento van a tener que bañar al niño, ¿no? Entonces empieza pues sigue su investigación el tema de los grabados, ¿cierto? La tauromaquia. Aquí pues entra en el surrealismo, entonces todo este lenguaje. Y aquí Olga Koklova sigue en escena, digamos, y él la sigue representando, pero ya viene Dora Maar. O sea, Olga Koklova va a ser la esposa hasta el 55, que es cuando se muere, pero ella incluso andaba en la calle como loca diciendo yo soy la única señora Picasso. Entonces él aquí ya entra en escena Dora Maar. Dora Maar es fotógrafa y ella es clave porque ella va a documentar todo el proceso para el Guernica. Entonces, así rapidísimo, la historia del Guernica es que a él le encargan una obra para el pabellón español en la exhibición que se iba a hacer, en la exposición universal que se iba a hacer en Francia. Le encargan una obra, digamos, la Segunda República, para mostrar pues lo que estaba pasando. Picasso llevaba un montón de tiempo con ese encargo sin saber qué hacer todavía. Estaba trabajando en una obra de estas del pintor y su modelo, cuando llega un amigo con la prensa y le muestra las fotos del bombardeo. Entonces es cuando empieza a trabajar este tema, y es bien interesante cómo este tema va a evolucionar. Dora Maar toma 11 fotografías del proceso, y entonces se va viendo cómo, digamos, el caballo no estaba ahí, había una mano. Entonces la obra va evolucionando, va cambiando, tanto que en algún momento le preguntan a Picasso, bueno, ¿y cuándo vas a tener la obra lista para entregar? No, cuando me la quiten, porque va a seguir cambiando. O sea, la obra, él tampoco la firmaba, porque mientras él las tiene, las obras siguen. Entonces llega un momento en que ya para y se resuelve, ¿no? Vamos a de Picasso diciendo sobre esto: mi trabajo es un grito de denuncia de la guerra y de los ataques de los enemigos de la República establecida legalmente tras las elecciones del 31. La pintura no está para decorar apartamentos. El arte es un instrumento de guerra ofensivo y defensivo contra el enemigo. La guerra de España es la batalla de la reacción contra el pueblo, contra la libertad. En la pintura mural en la que estoy trabajando y que titulé Guernica, y en todas mis últimas obras, expreso claramente mi repulsión hacia la casta militar que ha sumido a España en un océano de dolor y muerte. Entonces, Picasso pinta esta obra en París, donde está representando pues un bombardeo a la población vasca de Guernica, y no es realista, o sea, está en el estilo Picasso, y pues tiene varias interpretaciones. O sea, la más obvia, o sea, cuando nos dicen que es un bombardeo, vemos el fuego, la señora gritando, la señora con su bebé muerto, el muerto aquí tirado, el caballo gritando. Eso es como lo más obvio que vemos, pero ha tenido muchísimas interpretaciones. Como la obra de Picasso es biográfica, entonces otra de las interpretaciones que hay, porque hay muchas, pero una de las más aceptadas es que sea su vida. Entonces, por ejemplo, el toro es un autorretrato de él. Esta es María Teresa con su hija Maya. Este caballo gritando con la lengua puntiaguda es Olga Koklova, que iba detrás y grite, entonces la representa así. Este que está aquí, que sale con la vela, es su mamá, que en un terremoto en Málaga se asustó mucho y sale con la lámpara. En fin, ¿no? Entonces dicen que es Carlos Casagemas, y incluso hay quienes dicen que si la colgamos al revés es una crucifixión. Y también encontré por ahí que hay una tesis doctoral de que es
en una tesis hay toda una investigación de que es un nacimiento y que está la Virgen, están todos los, un Belén, como le dicen en España. En todo caso, es una obra que representa, o sea, en general se usó como para representar la guerra, como el dolor en general, el sufrimiento, y esta obra viajó por varios países, se mostró y donde se mostraba se recolectaba dinero para financiar pues la República, y pues después lo estaba custodiando el MoMA, y Picasso dijo que hasta que Franco saliera al poder, la obra no iba a volver a España, y primero se murió Picasso que Franco, pero ya la obra pues está en España, en el Museo Reina Sofía. Entonces, aquí, bueno, y con esta serie viene toda la época de estas mujeres llorando, que es Dora Maar, su modelo, su musa, que también tenía unas crisis nerviosas espantosas, y él la va a estar representando. Esta pues es una en su lenguaje picassiano, pues que es su gran aporte. En el 35, cuando ya, que les conté, cuando en el paréntesis de Jaime Sabartés, llega y se instala como el secretario. Las mujeres de Picasso, antes de Jaime Sabartés, ellas se contestaban el correo, atendían, manejaban las visitas, todo lo que era el tema de, aparte de todo el trabajo en la casa, eran como sus secretarias, o sea, les ponía sus labores. Y aquí vemos a Jaime Sabartés como de la época de Felipe II, ¿verdad? O como que fuera de la época del Greco. Picasso, como siempre llevando la contraria y haciendo lo que digamos, estas rupturas y buscando siempre el protagonismo. En la época de la guerra era prohibidísimo fundir en bronce, porque el bronce era un material que estaba reservado para armamento y otras cosas, y él hace esta figura de 2 metros de altura como una osadía, pues porque y a escondidas lo funde, o sea, en la noche y todo, y lo hace en época de guerra. Trabaja varios bronces, esta famosa obra de Cabeza de Toro, que es con materiales recolectados. Incluso él llega a ser de los artistas marcados como degenerados por los nazis, pero él puede seguir trabajando tranquilamente, y los nazis, cuando tienen la ocupación alemana en París, lo respetan. Y viene la época de Françoise Gillot, la única mujer que abandonó a Picasso. Ella, de aquí en adelante, a partir de la época de Françoise Gillot, según los especialistas y los historiadores, la obra de Picasso empieza como a decaer, ¿sí? Él marcó la vanguardia, creó el cubismo junto con Braque, estaba como en la punta de la vanguardia, y aquí la época, digamos que él empieza a caer, y lo que él hace es como que se adelanta a su tiempo y empieza toda una especie de promoción de su figura, de él. O sea, en esta foto, ahí contratan un fotógrafo y está, Françoise Gillot tenía como 20 años y él como 65, cuando empiezan una relación. Ella es pintora, ya exponía, sus papás la apoyaban, pues ella estaba estudiando leyes, pero su mamá la apoyaba por el lado de la pintura, decide abandonar las leyes, pues se va, con Picasso como maestro, termina como una de sus amantes, pero él se quiere mostrar, no, a pesar de la edad, era un hombre vigoroso, era un hombre, entonces se muestra, atrás hay un sobrino en la foto que es el joven, pero es Picasso el que le lleva la sombrilla, paseando con sus niños. Con Françoise Gillot tiene 2 hijos, Claude y Paloma. Entonces él se muestra y él empieza como a mostrarse como joven, como cosas que como ahorita en el Instagram,
uno como artista pues pone, estuve en esto, visité aquello, hice aquello otro, y empieza uno también a que lo sigan a uno, y un poco así eso Picasso, él sale en portadas de revistas. Con Dora Maar entra en el Partido Comunista, y entonces las revistas Time, estas revistas lo ponían a él en la portada y ponían a la siguiente semana a Franco. O sea, él era el enemigo pues declarado de Franco, ¿no? Aquí es de esta época, pero les puse, digamos, todo este proceso de cómo llega un dibujo del naturalismo y cómo va abstrayendo y va abstrayendo, se va hacia lo más esquemático, pero sigue siendo el toro. O sea, no, él nunca va a ser abstracto, no le gusta, se va hasta la famosa paloma de la paz, que el primer Congreso Mundial por la Paz que tuvo lugar en París, le piden que crea el símbolo, él crea un montón de opciones y finalmente queda pues la paloma, ¿no? Hay otra etapa importante que es la etapa de sus cerámicas y ensamblajes. Él visita el taller de estos George y Suzanne Ramy y es un medio nuevo para él, donde pinta cerámica, pero también trabaja cerámica. Y bueno, buscando me encontré una exposición en Atenas que se compararon las cerámicas de Picasso con obras clásicas. Es otra vez ese tomar la tradición y traerla a su lenguaje. Él dice, para mí no hay pasado ni futuro en el arte. Si una obra de arte no puede vivir siempre en el presente, no debe ser considerada en absoluto. El arte de los griegos, de los egipcios, de los grandes pintores que vivieron en otros tiempos, no es un arte del pasado. Tal vez esté más vivo hoy que nunca. Entonces vemos, por ejemplo, su interpretación de las Afroditas, se los paso rápido, su interpretación de las cerámicas negras, de una figura del Neolítico, su interpretación, una tetera también del periodo prepalacial de Creta, las figuras blancas, vemos la cabrita que está aquí, como aquí lo trabaja como figura incisa, acá una figura de un pan de este búho. Bueno, ahí va, estas sus figuras ensambladas, las palomas que nunca lo van a abandonar, que es ese recuerdo de la época de su padre, incluso a su hija le pone paloma, y hace una exposición de todas estas obras, ¿no? Y ya los últimos 20 años de su vida los pasa con Jacqueline Roquet. Jacqueline Roquet era pariente de los ceramistas y ahí es donde se conocen, y esta etapa es esta etapa donde Picasso se encierra a trabajar, o sea, ya es muy mayor, es entre los 70 y los 90 que mueren. Él ya no quiere que nadie lo esté fastidiando, él dice, ya tú di que no estoy para nadie, tú encárgate. Él se encierra a trabajar, tanto que a ella la llegan a llamar la secuestradora, pero en realidad ella está cuidando, ella también 20 y pico de años, y está cuidando a un señor mayor que quiere estar tranquilo, solo trabajando. Y en estas últimas etapas es cuando Picasso más se va a preocupar por mostrarse vital, joven, y van a hacer todas esas fotos que seguro han visto, no puse, pero seguro han visto a Picasso sin playera y con unas florecitas acá, bailando. O sea, él se quiere mostrar joven, él se quiere mostrar vigoroso. Entonces empieza todo ese culto a su figura, que ya vamos a ver cómo eso va a ir repercutiendo, ¿no? Por supuesto, ella es su nueva musa. Va a tener su etapa también de ensamblajes. Tenemos esta niña saltando, que era como la idea del equilibrio. También objetos encontrados, pero que ya después hacen el vaciado en bronce. La cabrita, que si le ven la espalda, lo que tiene es una hoja de palma. Entonces es objetos que encontrados y van creando sus formas. Igual él sigue visitando a sus hijos, compartiendo. Aquí tenemos a François Gillot, a sus hijos, muy esquemático. No nací aprendido, pero he aprendido desde que nací. O sea, él cuenta que en poco tiempo pintó como Rafael y se echó toda su vida para pintar como niño, que es estas obras esquemáticas. Pero en esta última etapa
ya estamos hablando de los 50, los 60, los 70, ¿qué estaba pasando en el arte? Ya tenemos el arte conceptual, Fluxus, los performance, todo ese tipo de arte que a Picasso, digamos que no era como lo que él quería hacer. Entonces Picasso se vuelve el guardián de la tradición y es cuando él empieza a hacer, siempre se trabajó obras de representaciones de la historia del arte, pero es en esta época donde va a hacer sus grandes series como Las Meninas, que ahorita se las muestro. Entonces él, mientras era el que guardaba la tradición, mientras en el arte estaba pasando todas estas locuras que incluso, no sé si recuerdan, pero se hablaba del final de la pintura. O sea, en los años 80 se hablaba, había escritores que hablaban de la muerte de la pintura, porque ya pues ya estaba pasado de moda y todo esto. Esta obra de las mujeres de Argel, por un lado, bueno, tiene varios lados. Uno de los lados es un homenaje a Eugène Delacroix, que es este pintor romántico que viaja a Argel, conoce el harén, hace sus bocetos. Todo el mundo está muy en la expectativa de digamos, todo este tema de los turcos y del harén, y él llega y nos presenta un harén en el Salón de París. Va a influir muchísimo en muchos artistas y él hace como una reinterpretación de estas mujeres de Argel que se encuentran en el Louvre, porque él ya las visita, las ve. Ese año muere Matisse, que era su gran rival, pero seguramente también su gran amigo y su gran competencia. Entonces Matisse trabajaba mucho estas odaliscas y estas mujeres reclinadas del lado del de Picasso, es homenaje a Matisse. Y en 1955 fue la guerra de independencia de Argelia, que era de Francia. Entonces también, pues, bueno, sigue innovando, construyendo, deconstruyendo. Estas son pues obras de este periodo. Toda esta serie, él encerrado trabajando, trabaja como 58 obras inspiradas en Las Meninas. O sea, es pues se las paso así rápido, pero para que vean. Y también va a seguir trabajando con Jacqueline Roque como modelo. Y al mismo tiempo que hacía Las Meninas, hace sus estudios de palomas, que dicen los historiadores que es como en los intermedios. O sea, es que él no paraba a trabajar nunca. En los intermedios hacía estas palomas que, si ven, tiene mucha referencia de Matisse y las palomas que también le recuerdan su padre, ¿no? El almuerzo sobre la hierba de Manet, una interpretación como más cercana. Como les digo, guardián de la tradición. El rapto de las Sabinas, que es esta obra famosa de Jacques-Louis David, que también se encuentra en el Museo del Louvre, cuando los romanos se habían robado a las Sabinas y se las llevan a su territorio porque no tenían mujeres, para que entonces ya cuando sus papás van y sus maridos originales a recuperarlas, ellas ya están instaladas y tienen hijos, y está esta mujer con los brazos abiertos como las mujeres como las grandes protagonistas, como defensores de las batallas, ¿no? Bueno, aquí más del rapto de las Sabinas. Y ya en su última etapa conoce unos productores de Chapa, en la localidad de Vallauris, que es donde es el taller de cerámica, y trabaja lámina de metal doblada. Entonces va a tener esta serie de obras. Y está esta famosa escultura que, para los que han ido a Chicago, si la han visto, él hace esta maqueta sin título de esta figura y la dona al Instituto de Arte de Chicago con todas las instrucciones para hacer una obra pública, monumental. Entonces se construye en Chicago, pero aquí, ¿qué es como el cambio que hay? Que antes de la escultura de Picasso, todas las esculturas públicas de Chicago eran figuras históricas. O sea, él llega e instala esta figura que nadie sabía qué era. En la prensa salía que un insecto gigante, que no sé qué, y ahora pues Picasso inspira a Alexander Carne, Marc Chagall, Joan Miró,
Oldesloe, Moore, hacer esculturas gigantes con temas que no sean pues los tradicionales, ¿no? Es otro rompimiento. Y a él le gustaba mucho, digamos, no decir qué pasaba. Cuentan que cuando las señoritas Aviñón estaban en el MoMA y lo llamaba, le decía, bueno, pero cuénteme de qué se trata, no sé qué. Y él se moría de la risa de las interpretaciones que hacía la gente, ¿verdad? Entonces aquí no decía, hasta que en algún momento dice, ahora mismo tengo un lebrel afgano llamado Kabul, es elegante, con graciosas proporciones y me encanta la forma en que se mueve. Puse una representación de su cabeza en una estatua que creé para la Daily Plaza de Chicago y a veces pienso en él mientras estoy en mi estudio. Y hay otros que dicen que es Lydia Corbett, que es otra modelo que tiene pues al final de su época, que siempre tenía su peinado con esta coleta, ¿no? Entonces, la obra de Picasso, pues esta es como de su última etapa, su último taller en Notre Dame de la Ville, donde vemos esta escultura que les mostré en la época de la guerra. Y en esta última etapa también le da por su tema erótico, que pues lo tiene siempre, pero tiene periodos como más marcados. Y antes de morir, dona una partida de 201 cuadros que pintó entre septiembre del 70 y junio del 72 para el Palacio de Aviñón de los Papas. Entonces se hace la exposición en el 70 de la donación que hace él y llevan las señoritas de Aviñón. Y es ese juego de Aviñón, el Palacio de los Papas y una región francesa, y Aviñón, la calle de las prostitutas de Barcelona, donde él iba con sus amigos en su época adolescente. Entonces fue, por supuesto, un gran escándalo la exposición y como fue tan publicada y todo, pues al poquito tiempo hubo un gran atraco y se robaron como 170 y pico pinturas. Y aquí vemos, ¿no? Aquí les muestro obras del final, ya estamos en el 70, ya está llegando a los 90 años. Y los últimos autorretratos, hasta pone julio 3 del 72, con 92 años, y él muere el 8 de abril de 1973, y sus autorretratos de esta última etapa son como unas máscaras casi cadavéricas, como preparándose para su fin. Y ahorita les puse esta imagen, que es una obra que se presentó en Arco 2023. Es una obra hiperrealista de la figura de Picasso, con su camisa de rayas, con su tamaño tal cual, con una epitafio, una lápida que dice: aquí reposa nuestro bien amado Pablo Picasso. Bueno, en el 2023 se celebraron los 50 años de la muerte de Picasso y va a haber un montón de conferencias, de eventos, y ya, o sea, Picasso se preocupó tanto también por formar su él, digamos, no solo su obra, sino su imagen, que los artistas también se apropian de su obra, pero también se apropian de su imagen. Entonces, esta obra es una crítica sobre la turistificación de Málaga como usando la figura de Picasso para fines comerciales. Entonces, frente a la casa de él hay una escultura sentada en una banca como la de Ronald McDonald, pero es Picasso, y le ponen banderitas de bufandas del equipo del Málaga y todo el mundo se toma foto. La casa de Málaga es museo también. Bueno, es que hay tanta información que ahorita me acordé. Cuando muere Jaime Sabartés en el 68, no, todavía no se ha muerto, un poquito antes, Jaime Sabartés le dice a Picasso: mire, yo quiero donar toda mi colección de arte, de todo lo que él le había regalado, a Málaga para que hagan un museo. Y Picasso: no, Málaga no, Barcelona, que fue la que en realidad donde yo me formé. Entonces hacen muchas negociaciones por debajo de cuerda para que eso se pueda lograr. Incluso Picasso hace una exposición, si no estoy mal, como en el 53, como muy de bajo perfil, muy escondido, porque hablar de Picasso y tener una obra de Picasso le podía llevar a los barceloneses problemas políticos, ¿verdad? Porque era el gran enemigo de...
del gobierno. Incluso cuando se hace esa exposición, la gente hace cola para visitar la exposición y se lo reportan al gobierno central y dicen, mire, hay cola. Entonces, pero ¿hay algún disturbio? ¿Hay algún problema? Bueno, no, solo hacen cola. Bueno, pues que hagan cola. Entonces dejan, y él logra hacer su museo, pero no le permiten que se llame Museo Picasso, sino Colección de Jaime Sabartés. Entonces, es la colección de Jaime Sabartés, pero cuando Jaime Sabartés muere, Picasso dona toda su serie de las Meninas, que son pues como 50 y pico de obras, y por esa época muere su hermana, Lola, que es la hermana que le queda, que vivía en Barcelona, y ella tenía obras de toda la infancia, como 1000 obras que se le donan al Museo de Barcelona. Entonces, pero en La Coruña, en su casa hay museo, en Málaga hay museo. Entonces esto es una crítica pues a la figura de Picasso. Incluso Mauricio Catalán, el que hace el banano con la cinta, también hace un Picasso cabezón así grandote, como los muñequitos estos de los niños, y así pues Picasso se mantiene vivo todavía, o sea, seguimos hablando de él, y como les decía al principio, es un gran desafío abordar el tema de Picasso porque es tan extenso y lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. Yo mostré tangencialmente el tema de las mujeres, pero en estos días me oí una conferencia de feminista y pues lo abordan, o sea, lo ponen como un monstruo espantoso que uno no quiere ni ver la obra de él, pero pues tampoco es la idea, o sea, hay que encontrar como el punto medio porque Picasso realmente aporta muchísimo, muchísimo al arte, ¿no? Entonces, Picasso es Picasso por muchas cosas. Picasso crea un lenguaje nuevo, hace una ruptura, transforma, se mantiene vivo. Y bueno, aquí tengo un recorrido, hice un recorrido ya para terminar, de adelante para atrás, de autorretratos, mientras les voy contando. Entonces Picasso es una figura que nos guste o no nos guste, es clave y es un personaje importantísimo para la historia del arte. Incluso hay una figura, la figura de Marcel Duchamp, que es clave, digamos, para el arte de la segunda mitad del siglo XX. Se hace en un momento alguna encuesta, una revista hace una encuesta entre los jóvenes artistas de quién les influyó más, si Picasso o Duchamp, y ya habían preparado digamos que una edición especial de la revista porque pensaron que todo el mundo iba a decir Picasso y ganó Duchamp. Y Picasso estaba furioso, pero realmente Duchamp, para los que no saben, es el que hace un orinal, le pone un seudónimo y lo pone en una exposición. Entonces, todo lo que es el arte de los 50 en adelante, digamos que ya todas estas corrientes, en Francia estaba el nuevo realismo, que es como un nuevo Dada, digamos, y todos estos periodos, el conceptual, todo eso está influido más por Duchamp. Picasso marca es la primera parte, como les digo, y en la segunda parte se mantiene como guardián de la tradición, reinterpretando los clásicos y mostrando su gran conocimiento, y el tema del culto de su imagen que se adelanta al Instagram y a todo esto que tenemos ahora, digamos todos para mostrarnos. Él se adelanta y se muestra y como les digo, sigue vivo, ¿no? Entonces ya con esta imagen de Picasso, que fue su primer autorretrato, termino. Muchas gracias.